Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Como de costumbre tenemos dos historias de vida maravillosas, las del día de hoy, que tienen que ver con la agroindustria, es decir, que tienen que ver con lo que está posibilitando a la República Argentina avanzar en todo el sentido de la palabra. Cuando charlé con ellos, me hice amigo de cada uno de ellos. Qué placer inmenso presentar a dos empresas de la agroindustria, que es la que sostiene hoy a la República Argentina. Por supuesto que a mí en lo personal me gustaría que la industria en general salga de la problemática que está viviendo por las importaciones. Pero vamos con la agroindustria. Es alentador. Vamos con dos empresas, modelos por seguir. Atención, país. Nos vamos a informar con un ingeniero agrónomo importante de nuestro país, no solamente sobre porcinos, sino sobre bioenergía. Él es empresario, él es dirigente empresarial y estoy seguro que Daniel nos va a dar una información formativa. Me gusta insistir en eso, ¿no? Información formativa. Gracias, Daniel, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer. Bueno, el placer es mío, ingeniero agrónomo querido. ¿Dónde naciste, Dani? En Buenos Aires, En Buenos Aires. soy porteño. ¿Tus padres viven? No, ninguno de los dos. No. Vamos a hablar en tiempo presente, Dani, porque los que nos amaron y amamos siempre están acá y aquí, ¿no? Digo yo, creo que seguramente lo compartís. ¿Cómo se llaman tus padres? Omar y Nélida. Omar y Nélida. ¿Qué fueron en tu vida? Bueno, fueron educación, amor, sostén. eh, fueron lo que son los buenos padres, digamos, ¿no? Qué bueno eso, lo que son los buenos padres. ¿Tenés hermanos Tengo dos hermanas, menores o...? no, mayores que yo soy el menor. Ah, bueno, vos fuiste el nene de las chicas. ¿Cómo se llaman tus hermanas? Analía y Elina. Analía y Elina. Así que tus padres, 3 hijos, y vos fuera de cámara me dijiste 5 hijos, 5 nietos, me lo vas a contar después eso. Pero dime entonces, que tus hermanas mayores, o sea que vos fuiste el niño mimado o no. Y sí, sin ninguna duda. Bien. ¿Y conociste a tus abuelos, Daniel? Sí, conocí a los cuatro abuelos, sí. Qué privilegio, hermano. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Carlos, Adela y Miguel y Juana. Juana era vasca, nacida allá, Mira vos, Vasca. ¿Y de Juana de quién era? ¿Mamá de quién? de mi papá. De tu papá. ¿Y qué relación te recuerdas? ¿Qué cosa recuerdas de niño con alguno de ellos? Bueno, con mi abuela materna conviví casi toda la vida hasta que falleció. Mi abuelo materno murió cuando yo era chico, era un industrial, y con mis abuelos paternos conviví mucho en el campo, porque era gente de campo. Gente de campo. Así que de alguna, siendo porteño, te habrá iluminado, habrás visto las estrellas que nos vemos los porteños, no en el campo. Suelo decir que la gente del campo dialoga, los chicos, con las estrellas, ¿o no? Es así, es así. Yo me escapaba cada vez que podía de Buenos Aires para el campo, así que pasé mucho tiempo en el campo. Mira vos. ¿Qué recuerdo tienes, por ejemplo, de alguno de ellos? Bueno, con la que más conviví, porque vivía con nosotros, era mi abuela materna, divina, divina. Le gustaba cocinar, le gustaba sociabilizar, siempre había amigas de ella y gente en mi casa, la verdad que muy agradable. Qué lindo esto. ¿Cómo fue tu infancia, Daniel?
Muy linda, muy cómoda, muchos amigos, Muchos amigos. sí, muy linda. La verdad que fue una etapa hermosa. Qué lindo. ¿Cómo era Danielito a los 6, 7, 8, 9 años, 10 años? ¿Tu escuela primaria, qué recuerdo tienes? Muy de amistades, bastante mal alumno siempre fui. Ah, mira, vos, el ingeniero agrónomo. Dale. Un poco rebelde, me gustaba la música también. Qué lindo eso. Pero nada, tengo recuerdos hermosos, la verdad que no, con una familia, como dije, hermosa y muy contenedora y una vida cómoda, digamos, ¿no? Así que cultivar la amistad, tener la sensibilidad de la música y después estudiaste una carrera difícil, ¿no? ¿Y la enseñanza, dónde fue la escuela secundaria, la enseñanza media? Yo estudié en un colegio irlandés. Ah, mira que Bueno, con un poco con la rigurosidad me de los imagino. irlandeses, ¿no? Que Sí. son, dentro de otras cosas, famosos por la docencia, porque son muy de tener escuelas y gente muy correcta, muy recta, y la verdad que me han enseñado mucho. Hubo elecciones en estos días en Irlanda, ganó una mujer, parece muy severa, con un carácter firme, como suelen ser, como son ellos, y lo defines de alguna manera tu escuela. Dime, ¿por qué sos ingeniero agrónomo? Porque tú fuiste a estudiar, vos decís que era un poco reacio, qué sé yo, para el estudio, bla, 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 pero estudiaste una carrera que Dios ilumina a los jóvenes argentinos para estudiar agronomía, que es una carrera interesantísima, abarcativa y difícil para algunos. Bueno, siempre me gustó el campo, me gusta mucho la biología. Mirá vos. eh, Dudé entre hacerme guardaparque o estudiar agronomía en su momento, pero eh, pensé que para un futuro y para mis hijos era mejor estudiar algo un poquito más profundo y bueno, así fue que me metí en agronomía, pero me gusta mucho el campo, la biología, los caballos, los animales en general, Qué lindo. los árboles. Dime, querido ingeniero, un tipo como vos, con tanta actividad, ¿eh? Esto de productor importante, dirigente empresarial, tiene que tener un sostén. Por eso fuera de cámaras te pregunté, entonces, ¿cómo se llama ese sostén? ¿Cómo se llama el amor de tu vida? Esa mujer con la cual han tenido 5 frutos, ¿cómo se llama? Gabriela. Oh, Gaby, Gabriela. Mira qué pregunta, mira qué lío te voy a meter. ¿Y qué es Gabriela en tu vida? Y es el sostén, creo que sin ella no podría hacer todo lo que hago porque eh, viajo mucho, estoy mucho afuera, como decís vos, tengo mucha actividad y eso necesita comprensión y sostén, ¿no? Y es lo que tengo, es lo que me da a Gabriela, sí, me da eso. Y amor, por supuesto. Esto queda para tus bisnietos. Qué lindo. Gracias por permitirme hacerte estas preguntas. Bueno, con Gabriela han tenido 5 frutos, me dijiste fuera de cámaras, 5 hijos. ¿Cómo se llaman, Daniel, tus hijos? ¿Qué edades tienen? El más grande, que es Miguel, nació en el año 82. Así que ya son grandes, tiene 2 hijos, tengo 2 nietos de él, la segunda es Magdalena, tengo 2 nietas de ella, la tercera es Daniela, tengo una nieta de ella, y después me quedan 2 varones que todavía no han tenido hijos, Patricio y, y Tomás, que es el más chico, que le lleva bastante edad, o tiene bastante menos edad que los otros, Vos. y es un poco bueno. Así como yo fui el mimado de la casa cuando era chico, bueno, él es un poco también el mimado, ¿no? ¿No? Me imagino. Bueno, Daniel, ahora sí nos interesa que nos hagas una información formativa de tu empresa, de tus emprendimientos, de la bioenergía, ni hablar, y fundamentalmente también del carácter tuyo como dirigente empresarial argentino, de los porcinos,
de esto que ha tenido un crecimiento notable en los últimos tiempos. ¿La empresa es familiar o no? La empresa es, digamos, de un grupo familiar, sí. Ah, de un grupo familiar. Sí, Bien. sí. Está vinculado con la agroindustria y los agronegocios en general, ¿no? Bien, ¿y desde cuándo estás vos en la empresa entonces, en esto? Y más de 30 años. Uf, qué experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy buena. Haceme una síntesis entonces de estos 30 años. ¿Cuánta gente te acompaña en la empresa? A ver. Y hoy somos en lo que es el negocio porcino, como lo llamamos nosotros, que son tres empresas. Una es el criadero de cerdos, digamos, donde producimos los animales. Después tenemos una empresa que procesa los efluentes de ese criadero y lo transformamos en energía eléctrica, es otra empresa más. Y una tercera empresa que es la que procesa los cerdos, que es un frigorífico que está en General Las Heras. Y todo ese procesado del cerdo después lo vendemos, lo comercializamos en el mercado. Vendemos carne fresca de cerdo y embutidos y fiambres en general. De las tres empresas me toca ser ya hace años el presidente y todo eso está bajo la marca Cabaña Argentina, que es como una marca paraguas, digamos, de todo el negocio. Y así lo comercializamos, ¿no? Le estamos vendiendo al mundo, seguramente me puedes decir cómo, cuánto y qué La qué verdad que pasa. vendemos bastante poco al mundo, si bien como productores de cerdo somos los mayores exportadores, y lo hemos sido siempre, pero en términos de volumen en general Argentina exporta muy poco. Eh, Argentina hasta el año 2019-2020 prácticamente no exportaba, solamente algunos subproductos como la grasa de cerdo a algunos países latinoamericanos. Y a partir del año 2020 que logramos abrir el mercado chino, Ah, mira vos. uno de los más importantes, ese año exportamos 42.000 toneladas a China. Pero después por temas macroeconómicos, diferencia del dólar, valores del dólar que favorecían más la importación que la exportación. eh, bueno, historia que todos más o menos conocemos. eh, Prácticamente la exportación cayó a 10.000, 15.000 como mucho toneladas por año, ¿no? Muy poquito comparado con otras especies. Pero creciste acá en la Argentina el consumo de una manera notable, ¿o no? Cuando yo empecé en este rubro, se consumían 3 4 kilos por habitante por año, de los cuales la mayoría, casi la totalidad de esos kilos, iba para la producción de fiambre, Claro, jamones, salames, claro, etcétera. claro. Y no había consumo fresco, únicamente había un poquito consumo fresco en lechones, que se consumían básicamente para las fiestas. Y a partir de ese momento, nosotros teníamos intenciones de crecer y dijimos la única manera que hay acá de que el sector porcino crezca es, como hay en otras partes del mundo, que se consuma carne fresca, sobre todo en un país tan carnicero como el nuestro. Y ahí empezamos a producir animales más grandes, a promocionar un poco más el consumo, copiamos los nombres de los cortes del cerdo igual que el vacuno, porque todos los argentinos conocemos los cortes vacunos, pero nadie conocía los cortes del cerdo que tenían una denominación española, entonces bueno, la cambiamos por denominaciones iguales o prácticamente iguales que el vacuno, y así se empezó a vender con más presencia en las góndolas. Eh, a mí me gusta mucho escuchar la gente cuando están cerca de la góndola y ver la reacción. Y bueno, en ese momento había gente que decía, no sabía que había milanesa de cerdo, no Sí. sabía que había carne picada de cerdo. Y bueno, así empezamos a crecer. Se sumaron otros productores con esa idea de fomentar el consumo de carne fresca. Y llegamos al día de hoy, después de estos años, con 20 y pico de kilos por habitante por año, ¿no? Mirá vos. Y supongo que en crecimiento, ¿no? Porque además, claro, los que tenemos varios años
recordamos el lechoncito de fin de año, ¿no? ¿Qué Claro. nos íbamos a imaginar que no pensábamos en todos los cortes que vemos ahora? Yo preparo mi asadito, ¿no? Un flor pechito, que me gusta con hueso y con manta, ¿no? Y no, es irreemplazable, querido. Bueno, y el lechón fue un poco el culpable, si se quiere, de la mala fama del cerdo en un principio, ¿no? Ahora por Claro, suerte se revirtió, porque claro, nosotros los argentinos venimos de Europa y festejamos la Navidad como en Europa, pero allá sí, hace 10 grados bajo cero y acá hace 40 grados. Entonces no cuando estoy. te comías un lechón el 31 la Navidad o el Año Nuevo y te tomabas bastante vino y al día siguiente estabas un poco pesado, Y, ¿no? no- y además recuerdo bien, bien adobado. Bueno, Bien adobado, por bien, eso. muy bien. Bioenergía, biogás. Hay varias empresas en el país siguiendo ese camino, pero ustedes están con algo sumamente interesante, un aporte a la energía notable, aquello de utilizar, y esto debería ser en todo, ¿no? Lo que se consideró y se consideró muchos años y décadas y siglos desperdicios, ¿no? Que además contaminaban. Así que háblame un poquito de esto, de esta inversión extraordinaria que han hecho ustedes y cómo estamos, cómo se va a avanzar en ello, si es que hay posibilidades y ustedes tienen proyectado avanzar. Las producciones intensivas merecen un tratamiento de los efluentes porque al ser intensivas justamente no es como un vacuno que está suelto en el campo y que, bueno, digamos, sus heces se reparten en el campo, sino que uno tiene gran concentración de animales, obviamente ese efluente tiene que ser tratado. Y ese tratamiento exige una serie de parámetros, de medidas para que permitan que ese efluente después pueda ser utilizado en el campo o en todo caso, volcado a alguna fuente de agua, etcétera. Bueno, nosotros en un principio, como casi todos los criaderos de cerdo de la Argentina y del mundo, se tratan los efluentes. Originalmente los tratábamos con lagunas de efluentes, son Sí. lagunas de decantación donde uno va vertiendo todo ese efluente, que son básicamente las heces y la orina de los animales. Eso a través de un trabajo de las bacterias, en general anaeróbicas y luego aeróbicas, van degradando esa materia orgánica y la van haciendo, digamos, la van transformando en algo que no solamente no perjudica al medio ambiente, sino que también se puede utilizar después, ¿no? Como fertilizante, como abono, etcétera. Nosotros hacíamos eso hasta el año 2019. En ese momento el gobierno del presidente Macri sacó un programa que se llama Renovar, Renovar uno, Renovar 2, que era un programa para fomentar justamente las energías limpias, las energías verdes. Además que Argentina necesitaba y necesita mucha generación de energía. Recordemos que había faltantes, había cortes de luz. Bueno, acá combinaba las dos cosas, era generar energía tan necesaria y por otro lado de una manera ecológica. Y empezamos a estudiar el tema, viajamos bastante. Y en el mundo hay muchas más plantas que en Argentina. Nos dimos cuenta que lo podíamos hacer, si bien no hay plantas específicas de efluente porcino, porque el efluente porcino no tiene la capacidad de generar tanto como, por ejemplo, el efluente de los tambos o el efluente de las aves, de la cría de pollos. Entonces, y tampoco tanto como la biomasa, cuando usan derivados del cultivo de maíz o de los cereales en general. Y en el mundo, normalmente esas plantas se trabajan mucho con biomasa. Pero dijimos, bueno, vamos a aceptar el desafío. Licitamos en ese plan Renovar, ganamos la licitación. A través de la licitación, del pliego y con una serie de exigencias
nos otorgaron un crédito del Banco Vice y así empezamos la construcción, que la terminamos en el 2020, que fue un año difícil para ponerla en marcha, porque justo fue la La pandemia. pandemia, mamita. Y expertos de afuera que habíamos contratado no podían viajar, así que la puesta en marcha fue un poco vía Zoom, vía web. Y ahí empezamos a aprender, porque la verdad que esto lleva a un aprendizaje muy grande, ¿no? No es lo mismo criar bacterias que criar cerdos. Nosotros sabemos más criar cerdos que bacterias, nos parecía mucho más fácil, o nos parece mucho más fácil. Y en Argentina además no había experiencia en efluente porcino para biogás, no había absolutamente ninguna, y muy poquita experiencia en transformación de biomasa en biogás. Y bueno, luego de algún tiempo de prueba y error, logramos hoy llegar allá hace un tiempo al 90% de la generación de esa energía es con el efluente porcino y solamente agregamos un 8 o 10% de biomasa, ¿no? Que es básicamente silaje de maíz. Así que generamos un mega hora, son 24 mega por día, eso a veces para que la gente tenga una idea, es como la energía necesaria para abastecer una ciudad de 5.000 habitantes Ah, aproximadamente. Y bueno, vendemos a través de este contrato, vendemos esa energía que producimos a la red, a Camesa, y bueno, transformamos lo que es un pasivo, que es un efluente, que es un pasivo porque uno tiene que tratarlo. En general es problemático, los efluentes son problemáticos porque pueden contaminar, hay que ver qué se hace con ellos. Bueno, lo transformamos en un activo que nos permite tener un tratamiento de los efluentes casi, casi perfecto, y que además es sustentable porque, bueno, tenemos un negocio armado sobre ese efluente, ¿no? Que es la producción de energía eléctrica. qué lindo ejemplo este, qué lindo que crezca este sentido de tratar los líquidos residuales y darle un valor agregado, en términos muy correcto, agregadísimo. ¿Eh? Sí. Bueno, digamos, los efluentes se recolectan, van por bombas y por ductos, por caños, hasta la planta de biogás. Nosotros tenemos, en el criadero son lugares que están, o sitios como los llamamos nosotros, separados a más de 3 kilómetros por un tema de bioseguridad. Digamos, tenemos donde están las madres, las parideras, los lechones que nacen. Después tenemos otros lugares alejados donde los engordamos. Bueno, toda esa producción, todos esos efluentes van a la planta de biogás y ahí lo que se hace es meterlos en digestores. En esos digestores hay bacterias. Las bacterias degradan la materia orgánica de ese fluente y lo transforman en biogás, en gas metano. Ese gas metano se filtra, se le saca la humedad porque tiene bastante agua, se le saca los ácidos sulfúricos, tiene algunos ácidos que se forman, y luego va como combustible a un gran grupo generador, igual que un generador este, a nafta, gasoil o inclusive a gas, que hay hoy tantos en la Argentina. Esto es de un tamaño bastante mayor que un generador doméstico, digamos, de energía, y con ese combustible que es el gas, el motor anda y genera la energía eléctrica que vendemos a la red. Maravilla. Y una vez que pasa eso, digamos, todo el resto de lo que queda que las bacterias no procesan, que son, digamos, residuos, a una parte sólida y una parte líquida, eso va a las lagunas y de ahí la usamos como fertilizante en los campos nuestros. Nosotros no utilizamos en esos campos ningún fertilizante químico, es todo orgánico. ¿Qué te parece? Afortunadamente, en un mundo tan convulsionado, querido ingeniero, esto avanza en el mundo, por suerte, ¿no? Esto avanza en el mundo. Qué lindo esto. Dime, vos sos presidente de la Federación Porcina Argentina. Federación Porcina Argentina. ¿Cuántas entidades agrupa
ingeniero, esto? ¿Y en qué tu labor dirigencial debe ser tremenda? Contame algo de eso, a ver. La federación es la continuación de la Asociación de Productores de Porcinos, la cual se fundó en 1922, y de la cual eran socios algunos productores, ¿no? Los productores de cerdo. Y hace unos años decidimos crear una entidad de segundo grado que absorba a la asociación, para poder ser más federal, más abarcativa y con más cantidad de socios. Entonces los socios de la federación son las cámaras regionales, digamos, la Asociación de Productores de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, No. de Entre Ríos, de Córdoba. Hay cámaras, técnicas que son asociadas, cámaras de genética, en fin. Todas las cámaras son las socias de la federación, las que tienen que ver con la producción porcina. Y bueno, la verdad que desde su fundación, hace ya unos 6 años, me toca ser, presidente. Y bueno, es una tarea que la hago con mucho orgullo y con mucha seriedad, y que es la que ha llevado, esa federación es la que ha hecho posible que hoy el cerdo sea una carne mucho más consumida y con proyectos de crecer mucho más, ¿no? Una carne estrella. Me has dicho que estamos exportando poco. Del consumo interno, ¿qué valores, qué numeritos me podés dar de la producción Bueno, actual? el valor, hoy está alrededor de los 20 kilos por habitante por Me año. había dicho eso. Argentina consume 110 kilos de proteína de las tres carnes principales, más o menos por año. Siempre se mantiene en 110, 105, 115, que es un consumo alto de proteína animal. Eso sin contar huevos, que hoy se consume muchísimo, sin contar lácteos, digamos, otras proteínas, sin contar pescado, sin contar, ovinos. Argentina es uno de los países con mayor consumo de carnes del mundo. Solamente nos superan Australia y Estados Unidos. Pero dentro de esa combinación de esos kilos, la particularidad, que tuvo siempre Argentina es que obviamente la carne vacuna es la más consumida, luego venía el pollo y luego allá lejos el cerdo. Y eso fue cambiando las proporciones. Recordarán que Argentina consumía más de 80 kilos de carne vacuna por año, por habitante por año. Bueno, hoy estamos en 45, 46, es decir, ha crecido muchísimo el pollo. De hecho, el pollo el año pasado, durante 2 o 3 meses, por primera vez en la historia, superó al consumo de carne vacuna, con estos 45, 46 kilos. Y hoy está dividido de esa manera, es mitad cerdo, mitad pollo, mitad vacuno, y unos 20 kilos, que eso hace, esa mitad hace 90, o sea, 45 más 45 más 20, que son los 110 kilos, que se consumen, ¿no? Con una proyección, al menos lo que tiene nuestro plan estratégico es de llegar al 30, al 2030, 2032, con 28 más o menos kilos por habitante por año. Dime, querido ingeniero, eh, la pregunta que te voy a hacer es casi elemental, pero necesaria. Digo elemental, pero fundamental. La capacitación. Como presidente de esta entidad, de esta confederación tan importante de porcinos en Argentina, ¿qué papel juega? La tecnología. Dime. La capacitación juega un papel importantísimo. Cuando yo empecé en esto, no había demasiada información. En Argentina la cría de cerdo era como a campo, digamos, mucho más ineficiente, por así decirlo. En las universidades, la materia producción porcina, a mí me pasó siendo estudiante, era una materia como secundaria, antigua, se daban conceptos muy. Y bueno, a partir de que empezó a crecer el sector, viajamos mucho, copiamos mucho, trajimos técnicos de afuera. Hoy la Argentina tiene excelentes técnicos, en todas las universidades se da la materia, con un muy buen estándar. Yo Bien. mismo soy docente de la facultad también, porque me Ah, gusta y es una manera
mantenerme en contacto con las nuevas técnicas y con los alumnos, sobre todo. A mí me gusta mucho estar con los jóvenes porque a veces uno es un poco escéptico de la juventud, porque dice qué va a pasar con el país, pero cuando uno descubre que hay jóvenes muy talentosos y muy trabajadores y muy serios, a mí personalmente me hace muy bien y eso me lo da la docencia. Y además ver que alumnos míos después terminan trabajando en el sector me enorgullece muchísimo, no solamente acá, sino afuera del país. Hoy te diría que mucho conocimiento, hay excelentes profesionales. Los índices de producción de la producción porcina en Argentina están iguales o mejores que en el resto del mundo. Ah, bueno, qué Son lindo eso. muy eficientes. Porcina. Y se usa muchísima tecnología, un poco a tu pregunta, muchísima tecnología y se renueva constantemente. Hay inclusive, se está usando mucha inteligencia artificial, eh, hay, digamos, eh, técnicas y instalaciones que favorecen mucho la productividad, el bienestar animal, justamente el Bienestar manejo animal. del Sí. medio ambiente. La verdad que es una profesión y una producción muy completa, ¿no? Que abarca desde la nutrición, la genética, el manejo y muchísima tecnología. Hoy hay aplicada en los criaderos de cerdo de punta mucha tecnología. Educación, ciencia y tecnología. No debemos perder de vista esto, querido profesor, no te lo digo a vos, hablo para el gran público, la importancia que los países desarrollados le han dado a estas tres materias. Y lo que ¿dónde te recibiste, Dani? En la Universidad Católica, En la Católica, muy bien. ¿Y dónde das clases? ¿En la UCA? ahí también, sí. Lo que te voy a, es una apreciación y seguramente lo vas a compartir, porque se te nota reapasionado. ¿Qué mensaje dirías a los jóvenes, a tus alumnos o a los que no son tus alumnos, a los televidentes del mundo a través de Internet? Porque esto de pronto se ve, me lo dijo un empresario, de pronto no me vieron aquí, me vieron en China, ¿no? A través de Internet. En cuanto a la pasión, ¿qué papel juega la pasión que se advierte en vos? Yo creo que la pasión, o si querés para definirlo un poco más, un poco distinta, la actitud Aptitud. que tienen que tener un joven o cualquier persona, ¿no? En lo que hace en la vida, la actitud es mucho más importante que la aptitud, ¿no? Se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis nietos, se lo digo a mis alumnos, se lo digo a mis empleados. La actitud es todo, digamos, la proactividad, el interesarse, el querer aprender, el ser respetuoso, el ser serio, el ser comprometido con lo que uno hace, es básicamente el éxito de las empresas o de las personas, ¿no? Te tengo que hacer dos preguntas, ¿no? Sobre esta cadena de valor de proveedores, hacedores y clientes. ¿Qué son cada uno de ellos? Primero te pregunto, ¿o qué significa esta cadena? ¿Y qué importancia le das vos como empresario? Proveedores, hacedores, clientes. Es una cadena muy relacionada entre sí, ¿no? Con los proveedores, por ejemplo, se trabaja básicamente día a día porque, bueno, son los que proveen la genética, por ejemplo. Entonces, esa genética va mejorando, esa genética y con el manejo uno ayuda a su vez a mejorar esa genética o que las empresas de genética trabajen para esos objetivos. Con los proveedores de instalaciones exactamente lo mismo, porque se prueba mucho, como te decía, la tecnología, la inteligencia artificial. Hoy hay detectores, por ejemplo, que analizan las toses que tienen los animales y te pueden predecir una Qué grande, enfermedad antes que aparezca. qué grande. Eh, mm, hay medidores digamos, comederos que le entregan exactamente la cantidad que necesita ese animal que tiene un chip y que entonces le dice cuánto hay que darle de comer para que no esté demasiado ni gordo ni demasiado flaco, si le faltan nutrientes. Bueno, detectan fiebre, o sea, detectan posibles enfermedades. La verdad que es una tecnología. Entonces hay
mucha relación. Eh, eh, y con el consumidor lo mismo, porque como es una carne relativamente nueva, si bien es antiquísima la carne de cerdo, pero acá en Argentina hubo mucha relación porque al principio, cuando empezamos, nos decían, es difícil de cocinar, o no sé cómo cocinarla, o no sé cómo, o es pesada, como contábamos del lechón. Bueno, Sí, y hay mucha relación con nutricionistas y con consumidores. Hoy se sabe que la carne de cerdo es la más sana de todas, tiene ácidos grasos no saturados, que son parecidos o similares al omega, al ácido omega de los pescados, de los peces, con lo cual es bueno. La relación sodio-potasio es buenísima, entonces tenemos, por ejemplo, el permiso de la Fundación Cardiológica Argentina para utilizar un logo que dice carne apta para cardíacos, porque es mucho más sana. Bueno, entonces eso se ha creado como una interrelación muy, muy cercana, ¿no? Entre la punta de la cadena, que sería, por decir algo, la genética que hace a los animales, hasta el consumidor, ¿no? Porque esa genética también lo que busca es justamente ese tipo de cosas: calidad de carne, calidad de producción, etcétera, cuidado con el medio ambiente. Entonces hay mucha relación y tiene eh, esta producción tiene la ventaja que está instalada en el campo, da mucha mano de obra en el campo, mucha mano de no obra, así otras, pero esta sí, mucha mano de porque obra. si bien hay mucha tecnología, también requiere mucha mano de obra y mano de obra especializada, justamente como vos decías de la educación y de la enseñanza. Entonces hace que la gente, que los jóvenes se queden en el campo, en el interior, que es lo que el país necesita, no que vengan a las ciudades, que tengan trabajos que puedan progresar y que requieran mucho justamente de su conocimiento, porque la especialidad es tan grande que, bueno, hay nutricionistas, hay genetistas, hay especialistas en manejo, especialistas en medio ambiente, en efluentes. Bueno, cada uno se especializa en determinada parte de la producción y por eso muchos países le han dado tanta importancia a esta producción y creo que Argentina, de una vez por todas, las autoridades han entendido eso. Espero que lo hayan entendido Muy bueno. y bueno, y es una producción con infinitas posibilidades, porque nosotros podemos, por ejemplo, uno dice, bueno, compite con otras carnes. No, nosotros hablamos de complementar, nos complementamos con otras carnes. Entonces, si Argentina necesita divisas, necesita dólares y exportaciones, qué mejor que exportar carne vacuna, que vale 5.000, 6.000 dólares la tonelada, y esa carne que se deja, esa proteína animal que se deja de consumir acá, sea reemplazada, por ejemplo, en parte por el pollo y en parte por el cerdo. Entonces eso nos permite exportar una carne vacuna que tiene un gran valor y que es muy requerida en el mundo. Argentina es famosa por la carne vacuna. Eso sin detrimento también de querer exportar nosotros y que vamos a incrementar nuestras Qué exportaciones. capo, profe, es una respetuosidad interrumpirte, pero qué capo que sos. Dirás bien con la carne vacuna, la gente del porcino te lleva en andas, qué capo que sos. Bueno, perdona que te interrumpa. Ya no te pregunto proyectos porque ya los estás dando en esta charla, has dado bastante, pero si querés decir sobre otros proyectos, porque yo para mí estoy convencido como ciudadano que no tiene techo. ¿eh? Pero pues si hay, háblame de proyectos si es que los hay, aparte de todo lo que has dicho. Bueno, proyectos en el sector hay muchos de crecimiento. Nosotros en forma particular como empresa tenemos proyectado seguir creciendo en la producción y hemos inaugurado ahora hace poquito un frigorífico nuevo en la localidad de General Las Heras que está, digamos, diseñado, orientado y destinado justamente a la exportación. Qué bárbaro. Hicimos un frigorífico que obviamente contempla la faena, el desposte, que es el despiece del animal, pero muchísimo congelado también, que tiene su manera de haberlo hecho, que está, digamos, autorizado para ser auditado y aceptado por los países importadores. Entonces, nuestro objetivo es dar servicio no solamente para
nuestra propia producción, sino para dar servicio a terceros, a productores que quieran exportar y que quieran llegar al mercado con sus cerdos y con un procesamiento de calidad. Ahora lo hemos inaugurado, Ah, así sí, que lo sé. estamos este, en plena actividad con Qué, ese. qué buena noticia, profe. Bueno, decime, profesor, los chicos, tus hijos, que han estudiado, porque los estudios no terminan nunca, ¿no? ¿No es así, profe? ¿Qué estudiaron los chicos? No, no terminan nunca. Tengo dos hijos varones que estudiaron ciencias económicas Ah, mira y vos. trabajan de eso y bueno, algunos han hecho una maestría también. Tengo una hija psicóloga, Ah, mira vos. tengo una hija doctorada que es investigadora del CONICET y digamos, bueno, dedicada a los alimentos. Y el más chico estudió economía. Qué laburo del amor de tu vida, tu esposa, ¿no? Sí. Es que 5 hijos, mamita. ¿Y ella qué hacía, tu esposa, o qué hace? Ella es licenciada en Administración de Empresas, pero hace años que no trabaja, justamente pobre porque está dedicada a mí, te diría. Es educadora de 5, educadora y acompañante y sostén del Dani, del ingeniero agrónomo. Qué fenómeno. Gracias. Decime, ¿qué es la vida? Y la vida es todo, es lindísima. Para algo estamos acá en este mundo, ¿no? Para vivirla con la mayor intensidad eh, y la mayor felicidad y con el respeto a los demás y con la mayor amistad, digamos. Con la mayor amistad, qué lindo. Por ahora, Daniel, te saludo con el corazón y con la mente. Dios permita que te pueda conocer, darte un abrazo a vos, a tu mujer, conocer a tus hijos. Muchísimas gracias por haberme permitido tener una charla, un diálogo que sé que es distinto. Mira, tus hijos o vos tienen mascotas, vos tenés 5 nietos. ¿Tienen mascotas ustedes? ¿Se llaman Tenemos perro, tenemos caballo, tenemos sí, Me imagino. gato, tenemos de todo. Me imagino. Bueno, vamos ahora con tu permiso. Muchas gracias por todo. Felicitaciones por la reciente inauguración. Antes de presentar un documental de tu empresa, dime, Daniel, ¿qué te ha parecido esta charla que has tenido, que me has permitido tener contigo? Bueno, Jorge, me pareció muy agradable y muy distinta a otras entrevistas que me hacen normalmente, que van mucho más enfocadas al negocio en sí o al sector en sí que a mi vida privada, digamos, ¿no? La verdad que es difícil a veces hablar de la vida privada para los que no estamos acostumbrados, nos cuesta, a mí me cuesta un poco, es como decir, mira, no es importante lo que yo pueda contar de mí, es importante lo que hago, ¿no? Como decía, como decía el Quijote, sábete Sancho que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Así que a mí el hacer es el que más me mueve, ¿no? Muchísimas gracias. Amigas y amigos de la República Argentina, de Internet, para todo el mundo, tengo el inmenso placer de presentar un profesor, un ingeniero agrónomo, que nos ha demostrado que él ha sabido construir no solo una empresa, sino una gran familia, porque él fue construido con ese privilegio de 2 padres que lo formaron y 4 abuelos. De manera que Daniel, este ingeniero agrónomo, profesor, además nos ha dado una clase de lo que es, o lo que debieran ser todavía mucho más, el consumo de este alimento necesario y fundamental, que son los porcinos, como decía antiguamente los lechones, pero que ahora se comen de distintas maneras. Pero también nos ha hablado de la importancia del factor humano y de la educación, de la ciencia, de la tecnología y de la capacitación. Es para mí, y creo que para todos ustedes, este ingeniero agrónomo, Daniel, un ejemplo por seguir. Él, su empresa, la familia, y eso es lo que desde nuestro modesta labor profesional de periodista debemos informar tratando de formar. Daniel nos ha ayudado con este documental
que va a quedar para sus bisnietos. Atención, país. En la vasta llanura de Roque Pérez, cada amanecer trae consigo un susurro de posibilidad. Allí nació un sueño, Pacuca Cabaña, un proyecto que con el paso de los años se convirtió en referente en la producción de cerdos y derivados. Desde 1993, cada uno de sus desafíos se transformó en logro. La empresa creció, consolidándose como uno de los principales productores de carne de cerdo de Argentina. Con el tiempo, comenzó a comercializar su carne, dio origen a Cabaña Argentina, expandió su oferta a fiambres cocidos y ahumados y arribó a mercados internacionales en África, Asia y Centroamérica. Hoy, sus sucursales en Buenos Aires reflejan su cercanía con la gente y la fuerza de su historia. La empresa está compuesta por 3 firmas: Cabaña Argentina, Pacuca Bioenergía y el frigorífico Carnes Porcinas Seleccionadas. Juntas conforman un sistema productivo único, donde cada eslabón aporta valor, innovación y sustentabilidad. Integrado verticalmente, el grupo controla toda la cadena, desde la crianza hasta la comercialización. Cada uno de sus pasos es una evidencia de que el trabajo puede convertirse en legado. Bajo esa visión y de acuerdo a los preceptos de la sustentabilidad, en 2020 impulsó el nacimiento de Pacuca Bioenergía, un proyecto que transforma los residuos del criadero porcino. Allí, lo que antes se desechaba comenzó a convertirse en fuerza, energía limpia, constante y renovable. Los efluentes de más de 50.000 cerdos se transforman en biogás, que impulsa un motor capaz de operar las 24 horas del día. Su potencia permite alcanzar una producción superior a los 8.000 megawatts anuales, generando electricidad suficiente para abastecer a más de 5.000 personas. La energía generada se comercializa a Camesa, integrándose así al sistema eléctrico nacional. Lo que alguna vez fue un pasivo ambiental, hoy alimenta la red eléctrica del país. Así, Pacuca Bioenergía cierra un ciclo de vida y oportunidad, donde nada se pierde y todo se transforma. El proceso de biodigestión deja también un regalo para la tierra: biofertilizantes sólidos y líquidos que enriquecen más de 300 hectáreas, omitiendo el uso de fertilizantes químicos y mejorando la calidad del suelo, mientras se evita la emisión de gases de efecto invernadero. Con la misma visión de crecimiento sustentable, la firma continúa avanzando en su integración productiva con la puesta en marcha de su frigorífico en General Las Heras. Un establecimiento moderno, diseñado y orientado a la exportación, autorizado para ser auditado por los países importadores. Cabaña Argentina es la demostración de que el progreso y el cuidado ambiental pueden ir de la mano. Y Pacuca Bioenergía lo reafirma: de los efluentes nace la energía, y del compromiso un legado que trasciende generaciones.